Que los tres grandes del cielo y de la tierra puedan continuar bendiciendo a toda la hermosa familia Vida Nueva, aquella Vida Nueva Internacional que tiene iglesias regadas por toda América. Que Dios pueda continuar añadiendo su gracia, su amor y su misericordia sobre cada uno de sus miembros. También, con mucho respeto, queremos saludar a todas aquellas personas, hermanos, amigos y también a todos los que nos han seguido durante todas nuestras armaduras teológicas. También queremos darle muchas gracias, que Dios los pueda bendecir a ustedes también. Y estamos aquí nuevamente desde la hermosa República Dominicana para enviarles a todos ustedes una nueva armadura teológica muy interesante, con la única finalidad de poder aportar al crecimiento de la iglesia a nivel mundial. Aprovecho la oportunidad, como es de costumbre, para invitarte, si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube o a nuestras redes sociales, que lo hagas, nos sigas. Muy respetuosamente es una invitación que gentilmente te hago, con la plena finalidad de que pueda llegarte todo nuestro material de manera rápida y oportuna, y seas uno en los primeros o de esos primeros que estén allí preparados para recibir estas hermosas estrategias, estas cápsulas, estas batallas, estas aspirinas teológicas que sé que van a producir en ti un fruto maravilloso. Para hoy arrancamos unas nuevas armaduras teológicas de mucho poder, porque estaremos hablando de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta siempre ha estado, la gran pregunta, incluso hasta el mismo Jesucristo la mandó o la entregó. Para ser sinceros, Jesucristo sabía la respuesta, pero le dio la potestad a sus discípulos que fueran a preguntar. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús estaba muy claro de lo que vino a hacer a esta tierra, y muy puntualmente le preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Qué dicen de mí? ¿Qué se comenta? ¿Qué opina la gente? Todo esto de un término parafraseado o de manera coloquial para hacer esta enseñanza un poco más dinámica y sobre todo hablar el lenguaje de Jesús. La pregunta sigue hoy en día. Seguro que salimos a la calle y hacemos una encuesta para preguntar: ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Mesías? Cada quien de seguro tendrá una visión distinta. Cada quien tendrá un concepto o una filosofía creada de Jesús de manera muy, pero muy personal. Seguramente para los judíos o para el pueblo de Israel, el Mesías o Jesús no ha llegado todavía. O ese famoso Jesús que murió hace más de 2000 años era un profeta más. Ellos esperan seguramente al Mesías, que le dará ese estatus de nación poderosa. Seguramente para otras religiones fue un buen profeta, otro fue un buen chico, para otros seguramente fue un loco que vino a exponerse y hablar, si se quiere, sandeces de un evangelio al cual no se ve. Pero lo más importante no es lo que tú pienses de Jesús, ni lo que yo pienso de Jesús. Lo más importante es lo que dice la Biblia. ¿Quién es Jesús? ¿O de dónde viene Jesús? ¿Y a qué vino Jesús? Sus características, sus atribuciones y todo lo que va a ser la personalidad de Jesús es lo que vamos a estar estudiando en nuestras próximas armaduras teológicas. Pero lo ponderante es que tú y yo tenemos que saber quién es Jesús, obedecer a Jesús, pero como lo dice la Biblia y entendiéndolo siempre bajo el contexto de la palabra de Dios. Cabe notar que la opinión de lo que podamos tener de Jesús va a estar respaldada o no, va a estar soportada o no, y sobre todo va a tener credibilidad o no va a tener credibilidad por lo que diga la misma palabra de Jesús. En nuestras primeras armaduras teológicas hablamos que el fundamento principal para creer en las cosas divinas, entiéndase cosas divinas como Dios, como el pecado, como lo que significa Jesucristo, Espíritu Santo, expiación,
todo siempre tiene que estar fundamentado por la palabra de Dios. Y fue por allí donde comenzamos a hablar de teología. Ya hemos avanzado 13, 4 capítulos y nos encontramos con la figura de nuestro Señor Jesucristo, que doctrinalmente tiene que ser enseñado correctamente. Y pensar en estudiar a Jesús fuera del contexto de la palabra de Dios sería una utopía, sería inventar de nuestras propias filosofías. Yo te invito a que vámonos a 3 pasajes, literalmente 3 historias hermosas de la palabra de Dios que nos demuestran quién es Jesús, o lo que la Biblia dice, quién es Jesús. Hay que hablar de Lucas, de este gran autor, que fue uno de los que pudo hablar, o si se quiere, el único que pudo hablar acerca de la niñez de Jesús, o de lo que significa los primeros, esa adolescencia, la primera etapa de Jesús. Ningún otro habla o lo ponderiza. Y él mismo comienza hablando y escribe y lo puntualiza en la palabra, que Jesús, cuando tenía aproximadamente 12 años, estaba dentro de una sinagoga, estaba dentro del contexto, sentado con los eruditos, con los fariseos, con los escribas, con la gente pura, innata, que conocía muy bien la cultura, la entendía y obviamente la enseñaba, lo que significa el ser un judío completamente radical. Ya todos conocemos la historia, cuando Jesús se topa con sus padres, una historia archivente conocida por todos nosotros. Hay 2 frases ponderantes: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Es una necesidad estar. No sé cuál será la versión de tu Biblia, pero literalmente lo dice: yo tengo que estar en los negocios, primera palabra, mi Padre, segunda palabra. Desde antemano te puedo decir que las primeras aseveraciones que pudo escribir Lucas es dándole a entender desde que Jesús comenzó a tener conciencia, ya sabía de dónde venía, ya sabía de quién venía y ya sabía cuál era su obligación, su propósito, a su norte, realmente a qué venía. Esto nos da a nosotros a entender de que la conciencia, el razonamiento seguramente de un niño de esa edad ya estaba verdaderamente claro a lo que venía. En los negocios de mi Padre yo necesito estar, o me conviene estar. Bueno, como lo diga básicamente tu Biblia. La segunda acotación importante que nos refleja la palabra de Dios para poder entender quién es Jesús es en su bautizo. Se posa, se escucha una voz en el cielo tras ese encuentro maravilloso con el profeta, o con Juan el Bautista, como usted lo quiera acotar. Se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo en él la complacencia, o tengo en él complacencia. Esto significa que el mismo Padre, en ese momento, antes del arranque del ministerio de Jesús, afirma que él es el Hijo de Dios, que era el Hijo del Padre. Y otra de las características de los pasajes más extraordinarios de la palabra de Dios para poder referenciar 3 connotaciones importantes de quién era Jesús, es el mismo Satanás. Cuando fue a tentar a Jesús tras salir del ayuno, utilizó una frase contundente y, si se quiere, demoledora: si eres el Hijo de Dios, haz que se convierta estas piedras en pan, o en su momento lánzate del pináculo, o lo que ya nosotros conocemos de esa hermosa historia. 3 características fundamentales. Lo dijo Jesús con sus primeros razonamientos, o la primera aseveración, el primer momento que se conoce Jesús. Un Jesús seguramente niño, aseguró que en los negocios de su Padre, dentro del núcleo, dentro del estudio de la palabra de Dios, de la formación, de reunirse con la crema innata del pueblo judío, allí aseveró que tenía negocios y que venía del Padre. Segundo, lo dijo el mismo Padre, el creador del universo, su Padre amado: este es mi Hijo. Tras su bautizo,
para arrancar lo que significa su periodo ministerial. Y obviamente, ¿quién más? Uno de los personajes más conocidos de toda la Escritura, que siempre estará asociado en la historia tanto de Israel como en la historia de la iglesia, y que va a tener una figura ponderante después del rapto o el arrebatamiento de la iglesia, como es el mismo Satanás. Él también allí lo sentencia diciendo: si eres el Hijo de Dios, entonces quiero ver tus milagros. Tres aseveraciones importantes que nos aseguran a nosotros que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién lo dice? ¿O dónde está reflejado? En su bendita palabra. El mismo Maestro Jesús de Nazaret no dudó en ningún momento representar al Padre en la tierra. Basta que analizar la palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, que no hubo ningún profeta en la antigüedad, en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, por donde usted lo quiera analizar. No hubo tampoco ningún apóstol que realmente tomara la atribución de ser la voz de Dios, de ser la autoridad de Dios, o simplemente hablar en el nombre de Dios. Usted podrá asegurar o decir, los profetas hablaban, pero era permitido por Dios. Dios le daba a ellos una orden o le daba una profecía y ellos hablaban, pero siempre iba a ser permitido. Y cuando se habla de la inspiración, seguramente que la puedes sacar a referencia de los libros o de las escrituras, de la misma palabra de Dios, o las predicaciones que pudo tener Pablo, seguramente por allí a Felipe, Juan, o los primeros discípulos de Jesús, iglesia primitiva, siempre lo hacían con la guianza y con la iluminación del Espíritu Santo. Pero solamente Jesús se atrevió tan contundentemente a expresar referencias que incluso terminaron haciendo o ocasionando la muerte del mismo Maestro. Para nadie es un secreto que el mismo Jesús no dudaba en afirmar su autoridad, que Él era el Hijo de Dios. Y no solamente era que lo decía, sino que se soportaba en el Padre. Expresiones como: mi Padre trabaja, yo trabajo. Expresiones como: mi Padre que me ha enviado. Expresiones como: si me has visto a mí, ya has visto al Padre. Expresiones tal vez contundentes como: esta es la hora de mi Padre. Hay expresiones naturales en todos los evangelios de Jesús, donde vemos literalmente que Jesús era el Hijo de Dios. Era el representante pleno, era Dios sobre la tierra. Caminó aquí en la tierra siendo el mismo Padre, siendo la esencia del Padre, y tomando actitudes, pensamientos y un vocablo asociado literalmente a su Padre. A toda esta también cabe destacar que en el momento cumbre de la vida de Jesús, cuando se enfrentó al Sanedrín para hablar y debatir en ese caso con un grupo de personas que buscaban la muerte, simplemente a él le hicieron una pregunta: ¿eres tú el Hijo de Dios? Jesús dijo: lo soy, o tú lo has dicho, aseverando allí realmente de dónde venía. La autoridad de Jesús jamás fue cuestionada. La autoridad de Jesús realmente siempre fue esa mordiente que iba a colapsar y que iba a proporcionar ese asombro en cada una de sus predicaciones. 49 veces se habla de la expresión que dijo Jesús: de cierto os digo. Esto habla del poder que tenía Jesús y la autoridad en cada uno de sus mensajes. Cuando analizas bien la palabra de Dios, el Maestro jamás utilizó expresiones como: quizás, puede ser, no lo sé, es probable. Expresiones de duda, de casualidades, de probabilidades, nunca fueron emitidas por Jesús. Jesús estaba claro lo que vino a hacer y estaba muy consciente de que cuando Él desataba la palabra o cuando Él hablaba de la palabra de Dios, iba a causar un impacto terrible en todos los oyentes. Oyentes que reconocieron que ningún otro predicaba como Jesús, que ningún otro había hecho o predicaba o enseñaba o hacía los milagros que hacía Jesús de Nazaret. Lo ratificaba
y lo ponderaba su entorno, a pesar de que haya muerto prácticamente solo, seguramente allí con su madre y con Juan, por colocarle un estilo, algunas mujeres piadosas seguramente. Pero todo el contexto, hasta los mismos discípulos reconocieron que Él era el Señor. Y una de las características es, de cierto os digo, significa una autoridad jamás empleada en la palabra de Dios, no dejando, eliminando y desapareciendo cualquier tipo de probabilidad o de duda en cada una de las palabras de Jesús. Otro de los puntos que realmente son contundentes cuando se habla de Jesucristo, cuando se habla de la palabra de Dios, es conocer que la sociedad llegó a reconocer que Él era el Mesías, que Él era el Señor. Pero seguramente el mensaje de Jesús comenzó a dilucidarse en la cultura de los judíos o en la cultura de aquellos que creían que Jesús podría ser aquel Mesías prometido. Pero obviamente, al ver que Jesús venía con un mensaje más espiritual, más al alma, más al corazón, con un mensaje de perdón, y ese mensaje que seguramente logra en los judíos poder ser rechazado ya en sus últimas instancias, porque no representaba esa valentía cuando en sus propios mensajes afirmó amar al enemigo, colocar la mejilla, si te dan una cachetada, llevar una milla de más. Todo esto hizo mella en la cultura judía de la época, que esperaban a un libertador con espada, a un libertador con ejército, a un libertador que peleara en su contexto contra los romanos. Sin embargo, los mismos discípulos reconocieron que Jesús era el Señor. Pedro lo reconoció puntualmente con la pregunta inicial que habíamos hecho: ¿eres tú el Hijo de Dios? Nadie ha podido cuestionar dentro del contexto del pueblo o de las circunstancias que siempre rodeaban a Jesús, que Él era ese Salvador, que Él era la persona que iba a ocasionar lo que nosotros realmente necesitamos para tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Dios es real, Jesús es real, Jesús es Dios. Y Jesús nos ha dado a nosotros las características necesarias para creer que la Biblia nos refleja que Él es el Hijo de Dios. Por último, dentro de nuestra primera parte de lo que significa estudiar al Señor Jesucristo, hay que hablar acerca de atributos ponderantes de Jesús, atributos que realmente destruyeron cualquier cultura, cualquier filosofía y cualquier idiosincrasia. Seguramente usted dirá: pastor, ¿cuál pudo haber sido la característica de Jesús más predominante en la cual nosotros podemos reconocer que es el Hijo de Dios? Sencillamente, el perdón de pecados. El perdón del pecado, la justificación de las personas, el poder ser juez entre discusiones entre personas, el poder tomar decisiones acerca de elecciones de decisiones que había que hacer en ese momento. Perdonar el pecado en aquella época era prácticamente considerado como una blasfemia, cosa a la cual a Jesús le costó la vida. Pero, bueno, era un propósito divino de Dios, que Él tenía que venir a morir por todos nosotros. Y el perdón de pecado en esa época, considerado seguramente como un sacrilegio, como una blasfemia atroz por parte de los oyentes, terminó siendo la fuente de salvación y la puerta al cielo de toda la humanidad, porque a través de su muerte tenemos todos esa redención. Jesús estaba mucho más enfocado en perdonar los pecados de las personas, en poder sanarlos. Siempre lo hemos visto, muchas veces Él le dice y lo puntualiza: levántate, toma tu lecho y sigue. Pero terminaba diciendo: tus pecados te son perdonados. Esta es la atribución principal de Jesús: poder tener la sabiduría, el dominio y la astucia. Y cuando se habla de astucia es poder enfrentar prácticamente de doctrina a doctrina un nuevo cambio y un nuevo orden, una nueva dispensación, como es
el poder tener a un cordero inmolado en la cruz como el redentor del mundo. La redención llegó a través de Jesús. La redención llegó a través de la capacidad de poder enfrentarse a la época con un mensaje completamente contundente. Quiero perdonar a tus pecados. No peques más. No vuelvas a hacerlo. Te perdono. Eres libre del pecado. Estas aseveraciones hacen y ponderan, elevan, exaltan realmente quién es Jesús y para qué vino Jesús. Él vino a perdonarnos a nosotros. Por eso es que cuando leemos las Escrituras y comenzamos a entender la personalidad y esta característica muy principal de Jesús, en tener la capacidad para perdonar, sin duda que nos da a nosotros la confianza de que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Redentor del mundo. Y con esta finalización, con esta explicación, queremos invitarte a que tú puedas suscribirte, tú puedas continuar a estar pendiente con todos los videos de Vida Nueva Internacional, con todas estas clases que sé que serán bendiciones, muchas bendiciones, un río abundante de bendiciones para ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Desde la República Dominicana, Pastor Luis Ernesto Ojeda.